te bendiga. ¿Ya tienes listos los oídos, los ojos para escuchar este mensaje? Sé que sí. Eso es lo que confieso siempre. Que este mensaje tengas tu corazón listo y tus oídos para recibir ese poder que Dios nos da. Esa palabra viva que Dios nos da en todo momento. Porque de ella necesitamos palabra viva. Que a través de la Congregación Cristiana Viento Recio, en este medio de internet, de video internet, de radio internet, estamos haciendo todo lo posible para que las almas se llenen de libertad, de salvación y de bendición. Dios te bendiga. Vamos a estar leyendo el poder de la intercesión. Cuando nosotros intercedemos con este corazón, como intercedió Esther en esta palabra, es maravilloso lo que vamos a ver. Porque el ayuno se ha dejado y no podemos dejar los ayunos, porque cuando nosotros ayunamos estamos intercediendo, estamos allí rompiendo las cadenas, estamos destruyendo todo espíritu inmundo que se oponga a que tú y yo recibamos la bendición. El Señor dice en la palabra que por falta de conocimiento el pueblo pereció, pero yo sé que en estos tiempos donde se está llevando tanta palabra viva, tanta enseñanza, tanta revelación, no se va a perder el pueblo, sino que va a recibir la bendición sobrenatural. El Señor dice que la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Por eso es que son los tiempos de que se está levantando un pueblo lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, lleno de poder, de revelación, para llevarlo a aquellos que lo necesitaban. Yo todavía necesito el conocimiento de Dios, necesito que cada día Dios me alimente, me prepare para llevar ese conocimiento a aquellos que están como estaba yo, sin conocimiento de Dios. Así lo escuchara, lo escuchara diciendo, como Job, de oídas te había oído, mas mis ojos no te habían conocido, pero ahora ya mis ojos te conocen, mis ojos te ven, mis oídos ya entienden que hay un Dios poderoso, un Dios que todo lo que es para bien, para bendición de nuestra vida. En Esther, en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, vamos a estar en ese capítulo, y allí en tu casa medita sobre ese capítulo, pero Dios me ha dado dos o tres versículos que son el poder de la intercesión en el ayuno. Cuando tú ayunas con todo el corazón, como este pueblo ayunó por Esther, y Esther también y sus doncellas, van a suceder cosas maravillosas. Va a haber un poder sobrenatural en ese ayuno que hagas tú de corazón, de fe. Va a suceder que donde allí haya impedimento, donde haya espíritu de enfermedad, se van a destruir con el poder de este ayuno. Donde el enemigo esté preparando cosas, obstáculos allí, preparando a escondida para hacerte daño, no con fuerza, sino en el espíritu, en el corazón, con que ayunes en fe en esta palabra, allí se va a destruir todo espíritu inmundo que esté preparando cosas para entorpecer las bendiciones, como cuando allí quieres tirar la toalla en todas las cosas porque ves las cosas oscuras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ayunar. Mire, nos damos cuenta en este capítulo que cuando Esther escuchó, le dijeron que su tío Mardoqueo estaba allí vestido de cilicio, estaba llorando por la situación que había preparado el enemigo para todos los judíos, para todas las personas. Ella se conmovió y lo mandó a vestir, pero vemos que él no quiso vestirse, no quiso sino seguir allí postrado de rodilla, ayunando, vestido con un corazón de cilicio, con un corazón de misericordia. ¿Por quién? Por su pueblo, que estaba el enemigo preparando para destruirlo. Pero él no se levantó con armas carnales, él se levantó con armas espirituales, que es lo que tenemos que hacer nosotros en estos tiempos, levantarnos con armas espirituales, en el ayuno, en la oración, en el poder de la fe, creyéndole a Dios,
allí y vamos a lograr muchas victorias que ya tenemos en nuestras manos y que el enemigo quiere obstaculizarla, quiere trancarla. Pero un pueblo se va a levantar nuevamente. Yo no sé, porque hay unas doctrinas que dicen que el ayuno, ya no hay que hacer ayuno, si es bíblico. La palabra de Dios lo dice. El Señor dice en su palabra, allí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, dice que solamente los espíritus inmundos salen con ayuno y oración. No podemos dejar que el enemigo nos apague el ayuno y la oración, porque es con la única arma que vamos a derribar todos los espíritus de pereza, todos los espíritus de incredulidad que se están levantando en el pueblo de Dios, en los que hemos creído en el Señor. Y dice aquí en su palabra, y nos damos cuenta que él no quiso, Mardoqueo no quiso vestirse, sino seguir allí postrado ante la presencia de Dios, llorando para que el enemigo fuera derribado y no actuara ni hiciera nada contra su pueblo. ¿Y qué dice? Mardoqueo le manda a decir a la reina Esther, le manda a decir a su sobrina Esther, díganle a ella, donde dice el versículo 14, versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquiera o que cualquier otro judío. Esa es la respuesta que le da Mardoqueo a Esther, que le manda a decir. Cuando Esther lo manda a vestir, ¿por qué está allí mi tío postrado, sin ropa, está deshecho, llorando? Y Mardoqueo le manda a decir, a través de Atad, le manda a decir, dígale a Esther que si ella calla, no escapará de lo que el enemigo está preparando para la destrucción de su pueblo. ¿Y qué dice aquí en su palabra en el versículo 14? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, que allí le manda a decir Mardoqueo a Esther, no creas que si tú callas y tú no actúas, tú no hablas, tú no ayunas, tú no oras, no creas que vas a escapar allí de lo que el enemigo está preparando para destruir. No, nosotros en estos tiempos no podemos callar, sino allí levantarnos a ayunar, levantarnos a orar, levantarnos a pelear contra los principados, contra los espíritus inmundos que están allí haciendo brujería al pueblo de Dios, que están haciendo maldad al pueblo de Dios, para haberlo avergonzado, para haberlo caído. Tú no puedes quedarte allí. Mire, Mardoqueo le manda a decir, no pienses, Esther, hija, que vas a escapar allí de lo que el enemigo está preparando si tú callas. No calles, levántate. Y mire la actuación que hizo Esther, que es lo que tenemos que hacer todas las iglesias, todos los pastores, todos los hermanos en Cristo, levantarnos a orar en el Espíritu, con fe, en el poder de la palabra, para que allí ese poder de la palabra destruya todo principado que se está levantando a callar y apagar el juego del Espíritu que hay en un pueblo que ha creído en Jesucristo. No podemos dejarnos, tenemos que levantarnos, pero no en armas carnales, sino en armas espirituales, como se levantó esta mujer y como allí dice en la palabra, versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ahí inmediatamente, cuando ella le habla a Mardoqueo en esta forma, cuando Mardoqueo le profetiza inmediatamente, no calles, porque tal vez a esta hora te dice el Señor, tú estarás obteniendo tu bendición. No calles, no te dejes del enemigo allí postrado en la apostasía, en no creer, en la pereza. No, levántate a ayunar, levántate a orar, porque allí a esta hora tú habrás obtenido la victoria en tu negocio, la victoria en tu hogar, la victoria en tu ministerio, la victoria en tu finanza, la victoria en tu salud. Eso es lo que Dios quiere que nos levantemos. Y dice el Señor en el versículo 5, y esto dijo Esther que respondiesen a Mardoqueo. Cuando Mardoqueo le manda a decir esas palabras
palabras hermosas. No calles, levántate, ves, habla con el rey, porque tal vez allí, a esta hora, el rey te habrá dado la mitad de su reino. Ahora mismo estarás allí obteniendo la bendición, la libertad, destruyendo allí por lo que vas a hacer, destruyendo el plan del enemigo que viene contra este pueblo, el plan del enemigo que viene contra tu negocio, contra su hogar. Pero esto tenemos que hacer como hizo Esther, obedeció. ¿Qué hizo Esther? Inmediatamente, cuando le dijo, tal vez a esta hora estarás en el reino. Así te dice el Señor, tal vez si tú ahora estás escuchando y recibiendo esta palabra viva, estarás obteniendo la victoria que el enemigo no te deja obtener, porque el enemigo siempre está entorpeciendo en muchas envidias, porque él siempre quiere tener a su pueblo esclavo del pecado. Y entonces, ¿qué dice el Señor aquí? ¿Qué dice Esther? ¿Qué le manda a decir a Mardoqueo? Le dice aquí en el versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no creas que ella no ayunó, ella también reunió a todas las doncellas y ella también con todo su pueblo ayunó. ¿Y qué pasa? Que cuando ese ayuno actuó de corazón, de disposición, de creerle a las palabras de Dios a través de Mardoqueo, que si no callaba, que si se levantaba a pelear en el Santo Espíritu, como hizo David, por ese pueblo en ayuno, en oración, iba a obtener la bendición. Y mire, ella se levantó con todo su pueblo, lo mandó a ayunar, lo mandó a orar, su doncella, ella también ayunó 3 días, no comió nada. ¿Y qué? En los capítulos siguientes, que relata la palabra en este libro de Esther, a través de esos ayunos, viene, obtiene todo, derrama gracia el Señor sobre este rey, donde allí comienza a otorgarle todas las peticiones de su corazón, donde allí comienza a libertar a su pueblo de la muerte, a libertar a su pueblo de la destrucción, a libertar allí, a recibir la victoria, a recibir todo lo que Dios le había dado, que el enemigo quería estancar. Te dice el Señor, levántate pueblo, a orar y a ayunar junto conmigo, junto con un pueblo que quiere la bendición y la victoria. Y allí tenemos al enemigo envidioso, al enemigo que está allí oponiéndose a que tú ahora mismo o en esta hora obtengas la victoria en tu negocio, en tu ciudad, en tu gobierno, en tu paz. Recibe al Señor como Señor Jesucristo. Dile, Señor Jesucristo, yo creo que eres el Hijo de Dios, que moriste, murió, resucitó para darte vida, para perdonarte y perdonarte en abundancia y darte vida en abundancia. Oh Padre Santo, yo le doy gracias al Señor por esta palabra maravillosa que está tocando a todo su pueblo que la está escuchando ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdalos a levantarse, a pelear en el Santo Espíritu de Dios, porque ellos vendrán con jabalina, pero tú, si estás levantado en ayuno, en oración, en el Santo Espíritu de Dios, vas a derribar la muerte, vas a derribar el pecado, vas a derribar la ruina, la enfermedad que esté allí el enemigo poniendo en tu vida, en tu ciudad, en el campo, en tu casa. Oh, el Señor es grande y maravilloso, su palabra es fiel cuando tú te levantas en esa fidelidad maravillosa. Visítanos, llámanos, pide oración, que estamos orando por este pueblo cada día, porque la victoria es grande sobre nuestra vida, en esta tierra y en los cielos. Dios te bendiga.